Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. El colorante alimenticio, ese es el denominador común que vais a ver durante todo el vídeo, porque con él vamos a hacer muchísimos experimentos caseros. El primero es teñir la pasta de colores. Vamos a hacer un plato de comida, pero rainbow, podemos decir, ¿no? Multicolor, color arcoiris. Para ello tenemos que cocer la pasta y llenamos unos vasos, bueno, depende de los colores que queramos hacer, en este caso 4 colores, pues 4 vasos. Los llenamos de pasta, los llenamos de agua y ahora vamos a poner colores alimenticios. En este caso vamos a poner el rojo en uno de los vasos, vamos a poner 10 gotas por vaso, ¿de acuerdo? También vamos a poner amarillo, vamos a poner verde, que será mezclando amarillo y azul, y vamos a poner azul. Vamos a mezclar o vamos a remover para que el colorante impregne toda el agua o, bueno, tiña toda el agua y, por consiguiente, el agua empapa a los espaguetis absorben el agua y se tiñen del color que corresponda. Así de sencillo, ¿no? Vamos a quitarle el exceso de agua, vamos a emplatarlo y veremos cómo hemos creado un plato, bueno, pues que está igual de bueno que antes, pero está mucho más vistoso. Entonces, como que entra más por los ojos, ¿verdad? A mí me gusta el verde y el rojo, que da un efecto extra deluxe. De hecho, parecen cables eléctricos. Bueno, ahí os dejo el primer experimento con colorante alimenticio. Si os gustan los espaguetis, probarlo porque es súper sencillo, como habéis visto, y vais a dejar alucinados a todos los que se sienten en la mesa. Con el siguiente, con bicarbonato sódico y vinagre normal de cocina, vamos a hacer una reacción química. Vamos a poner en unas probetas, en este caso son probetas, pero podría ser unos vasitos, un poco de bicarbonato sódico y colorante para que luego, al generarse la espuma, que estará hecha de dióxido de carbono, cada probeta desprenda pues de un color esa espuma. Vamos a acabar poniendo ya todos los colorantes y solo resta poner el bicarbonato y vais a ver cómo es instantánea la reacción. Ahí sale rosa, un poquito blanco, ahí azul, bueno, de todos los colores. Hay que tener en cuenta que este experimento sin colorantes está muy bien, pero si podéis hacerlo con colorantes, bueno, si lo hacéis para el instituto o lo hacéis simplemente en casa porque queréis probar este experimento casero y ya está, pues bueno, os va a resultar mucho más alucinante y asombroso que si solo fuera con bicarbonato y vinagre. Espero que os haya gustado porque este aún es, es más clásico, si podemos decir, en YouTube. Es hacer una tormenta de colores con leche y lavavajillas o jabón de manos. Ahí tenemos la leche entera, ponemos unas cuantas gotas de colorante alimenticio, podemos mezclar colores sin problema, en este caso pues rojo, verde, azul, naranja, vamos, los colores que queramos poner. Luego con la servilleta la impregnamos en lavavajillas y la tenemos que poner justo en medio. Esto que hará el lavavajillas, al entrar en contacto con la leche, rompe las moléculas de grasa y la leche lo que pasa es que empieza a hacer eso, pues un movimiento de turbulencias, de remolinos que arrastra el colorante y es lo que produce este efecto tan chulo, ¿no? El efecto de... bueno, pues ahí vemos como de una tormenta de colores. Vamos a verlo con así en macro para que veáis que bueno, es muy chulo. Es como, digamos, la superficie de Júpiter, ¿verdad? Pero a lo multicolor. Y para los que no conozcan este experimento, os invito a que lo hagáis porque es de los más sencillos y más visuales de hacer, así que es un acierto. Vamos con el siguiente, vamos a intentar hacer flotar una aguja de coser, una aguja de metal. ¿Cómo? Pues bueno, vamos a intentar hacerla flotar dejándola caer encima del agua, pero bueno, mi gozo en un pozo cuando vemos que se sumerge hasta el fondo, o sea que la aguja no flota que va a flotar, pero sí es de metal. Pero hay un truco, ¿no? Una especie de hack para hacerla flotar. ¿Cómo? Ponemos un poquito de papel higiénico o servilleta de Kleenex en el agua y vemos cómo la servilleta poco a poco se irá hundiendo,
pero la aguja queda arriba porque no es capaz de romper la tensión superficial del agua porque ha sido depositada de una manera tan suave que ha permanecido en la superficie, aunque con un golpe vemos cómo se vuelve a hundir. Vamos a hacer un experimento donde la capilaridad, que bueno, es el mismo principio que el árbol que recoge el agua del suelo, la puede transportar hasta las hojas. Pues vamos a intentar replicar ese efecto. Estamos poniendo 5 vasos, de los cuales el 1, el 3 y el 5 están llenos de agua con colorante. Cada vaso de un color, y eso veréis para qué es luego. La cuestión es que eso va a simular los vasos llenos de agua, el suelo con agua, y los vasos del medio, los que no tienen nada de líquido, simularán las hojas. ¿Cómo llevar del suelo a las hojas? Pues como estamos haciendo con papel. Papel que tiene celulosa, al igual que los troncos de los árboles también. Hay que juntar, digamos, unir todos los vasos con papel, uno y otro, aunque esté vacío o lleno, da igual, porque del lleno se irá llevando al vacío. Este proceso que veis así como muy rápido tardó como 2 horas, así que es muy lento. Si lo hacéis, no os preocupéis si no veis nada, porque realmente se está produciendo, solo que es muy lento, pero el resultado es súper chocante, ¿verdad? Rojo, amarillo sale naranja y amarillo y azul sale verde porque se han mezclado. Y aquí tenemos un extra que aquí, digamos, ya estaría hecho el experimento de la capilaridad, pero vamos a hacer con estos vasos llenos de colorante pues otro experimento. Hemos puesto jabón, o sea, hemos hecho agua jabonosa, y ahora vamos a poner pastillas efervescentes en cada vaso y vamos a ver qué sucede. Pues sucederá que se va a generar dióxido de carbono por mediación de las pastillas efervescentes, pero como tienen jabón, ese dióxido de carbono va a quedar pues bueno, condensado en forma de espuma, que ahí lo tenemos, pero bueno, no ha sido el resultado muy bueno, así que vamos a soplar con pajitas, que ahí sí que estamos haciendo buena espuma. Y nada, pues aquí tenéis el experimento de capilaridad, muy bueno también para el colegio o instituto. Vamos a efectuar un huracán de papel higiénico. Aquí veis un ventilador, le hemos quitado la tapa. Esto solo lo pueden hacer los profesionales, que tenemos medios para hacerlo. Y cortamos un trozo de papel papel higiénico, el doble de largo que el diámetro de las aspas del ventilador. Y ponemos un poco de cinta adhesiva en una de las aspas para unirlo. Y ya tendríamos hecho todo. Ahora, ¿qué sucede aquí o qué va a suceder? Que al girar el ventilador va a generar dos movimientos. En el papel uno es de rotación y otro es ascendente, porque las aspas pues generan una corriente ascendente de aire. Y eso es lo que estamos viendo a cámara lenta, que gira pero a la vez asciende el papel. De hecho genera como un tubo que podría simular un poco al ojo del huracán. Y este pues nada, es un experimento también muy sencillo. En este caso no ha tenido colorante alimenticio por medio, pero sí que ha tenido papel higiénico, que oye, quieras que no, también aprovecha y es muy fácil de conseguir. Así que vamos ya con el último experimento, que es hacer plastilina o Play-Doh casero. Aquí lo tenemos y os puedo decir que la textura es muy similar al comercial. Podemos hacerlo de muchos colores y bueno, es muy satisfactorio jugar con esto, y no es tóxico porque los materiales que vamos a utilizar para realizarlo son prácticamente que encontréis en la cocina. Primero unos platitos, luego agua. Ponemos medio vaso de agua, cada platito tendrá un color de plastilina. Ponemos, lo dicho, medio vaso de agua por platito. Luego ponemos una cucharada de aceite, una cucharada sopera de aceite de girasol, de semillas, también una por plato. Estas son las cantidades exactas que hay que poner según la receta ancestral. No os vayáis mucho, porque si no nos saldrá. Ahí las gotitas de colorante que he usado para cada plato. Y ponemos un vaso de harina normal, harina de trigo, un vaso por plato, y medio vaso por plato de maicena, importante. Uno de harina de maíz y medio de maicena. Vamos a poner ahora una cucharada de sal común, sal de mesa, también una por plato. Y finalmente solo queda remover. A partir de ahora todo es remover y seguir echando harina de trigo normal hasta encontrar la textura ideal.
Bueno, en este momento aún no se puede sacar del plato porque quedaría todo súper sucio, así que vamos a echar poco a poco más harina de trigo, como he dicho, hasta conseguir una textura ya más amasable, ¿no? Que podamos amasarla en la mesa como si fuera una masa de pizza, pues exactamente igual. O de pastel o lo que sea. La cuestión que, bueno, pues ahí lo tenemos. Vamos echando poco a poco harina hasta que consigamos la textura del Play-Doh. Esto tiene una cosa buena que es que, bueno, es súper fácil de hacer, y otra que se nos va a secar. Así que cuando terminemos de jugar con ella, tenemos que meterla en una bolsa bien cerrada, porque si no se nos secará y se quedará fatal. Y aquí las tenemos, nuestras 6 bolas multicolores de Play-Doh, y listas para hacer cosas satisfactorias como amasarlas, por ejemplo. O también podemos empezar a hacer unos churritos, ¿no? Muy típica esta imagen de cuchillo a 1000 grados cortando churritos de plastilina. También podemos mezclarlas unas con otras porque, bueno, realmente no pasa nada porque es harina, agua, aceite y poco más. Es muy barato, así que no nos va a saber mal hacer locuras con ella porque es muchísimo más barata que la que podamos comprar en una tienda. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like, comentar, suscribirse, compartir, y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo aquí en el canal de Giga Experimentos. ¡Chao, chao!